Vamos a continuar entonces con la unidad 5. La semana pasada desarrollamos los conceptos de horizonte, le pusimos nombre, las características, cómo aparecen, cuáles son los rasgos. En esta parte nosotros vamos a continuar acá en lo que es clasificación de perfiles y los ciclos de edafogenético. Repasando un poquito lo que ustedes ahora ya saben para el examen, etapas de evolución del suelo. Partimos de ese material madre, ya sea la roca o el sedimento, que está poco alterado y empieza los primeros años, acá abajo van a ver que aparece el tiempo, a ser colonizado, primero por las especies menores, ¿se acuerdan? Algas, líquenes, que van proveyendo distintos materiales, los que junto con los tipos de meteorización física y química, ya comienza a actuar la meteorización biológica, para favorecer la disgregación, alteración y que pueda ser modificada esa roca madre. Pasa el tiempo, van apareciendo especies mayores, ya tenemos vegetales del tipo herbáceo, arbusto, que van haciendo sus aportes, el perfil empieza a profundizarse un poco, ya tenemos más horizontes que se van diferenciando, hay una acción importante de lo que es el aporte orgánico, o sea, materia orgánica, cómo va a definir lo que es la edafogénesis del suelo en ese lugar. Pasan los tiempos, fíjense, ya vamos de cientos a miles de años, un perfil más profundo, mayor cantidad de horizontes diferenciados. Acá se ve bien lo que es la acción del agua en lo que hace la diferenciación del perfil. ¿Se acuerdan que el agua es importante para la mayoría de los procesos pedogenéticos? Vemos, por ejemplo, que aparece este horizonte E. ¿Se acuerdan que es el horizonte de eluviación? Entonces el horizonte que tiene la máxima pérdida de elementos, con la consecuente aparición de un horizonte por debajo, que es el horizonte iluvial, que es el horizonte que gana elementos o acumula esos materiales. Sigue pasando el tiempo y vamos teniendo entonces un perfil que ha profundizado bastante, se han diferenciado todos los horizontes ABC con todas las subdivisiones que podemos encontrar. La vegetación que aparece arriba ya también está más evolucionada y organizada. Esta vegetación está en equilibrio y es estable con el suelo sobre el cual se desarrolló. Es importante el efecto de este tipo de vegetación sobre el perfil porque según la materia orgánica que aporte y el tipo de humus va a ser el tipo de edafogénesis, pedogénesis o evolución del suelo. Este ejemplo de evolución del suelo es importante mencionar en que digamos, se va a dar en esas condiciones de clima que favorezca que haya agua, que haya temperatura. De repente en regiones áridas no vamos a tener un perfil tan desarrollado ni la aparición de este tipo de horizonte de acumulación. Entonces, hablamos de evolución del suelo como ese progreso de este material inicial, ese material madre que está poco diferenciado y cómo va pasando el tiempo, la acción de los factores y los procesos para llegar a tener un perfil de suelo bien diferenciado. Cuando se llega a esta máxima expresión en la que ya los procesos pedogenéticos están bien marcados y no hay mucho progreso, mucha diferenciación, estamos hablando de que el suelo se encuentra en un estado clímax. Es el estado final o el estado de madurez que tiene ese suelo en el cual llega a un equilibrio estable. Está en equilibrio con la vegetación y el clima en el que se desarrolló ese suelo y es una situación estable en la medida que el suelo no tenga ningún factor que altere ese equilibrio, que haya una perturbación. En este estado de evolución se dice que el suelo llega a lo que es el clímax estable. Cuando el suelo está en este clima estable, la máxima evolución, se denomina evolución progresiva, ¿sí? El suelo progresa de este material poco diferenciado a un perfil completamente bien desarrollado y en equilibrio con el ambiente en el que se desarrolló. Dentro de lo que es esta evolución progresiva, tenemos lo que son las distintas fases que hacen a la evolución. Este conjunto de las fases que veíamos hoy desde ese material inicial donde empieza a acumularse la materia orgánica, favorece la aparición de un horizonte orgánico, luego cómo se van moviendo los coloides, los solutos con el agua en el perfil y se van diferenciando y aparece CB, que después tenemos horizontes de pérdida y horizontes de ganancia y un perfil completamente desarrollado. Cada una de estas fases que van permitiendo la evolución del suelo es lo que constituye lo que se denomina un ciclo de evolución. Entonces, cuando hablamos de un ciclo de evolución del suelo, es aquel que está compuesto por las distintas fases que van a favorecer que tenga ese desarrollo del perfil. Cuando estamos en una evolución, entonces, del tipo progresiva, van a ver que los procesos pedogenéticos, o sea, los procesos que construyen el perfil, procesos constructivos,
están en equilibrio con aquellos que favorecerían la degradación del suelo. Entonces, no aparece nada nuevo, si bien en el tiempo el suelo continúa evolucionando, son cambios muy pequeños, estamos en un estado de equilibrio cuando ya el perfil tiene su máximo desarrollo. También vamos a encontrar un tipo de evolución que se denomina regresiva y ocurre cuando precisamente hay una degradación o una perturbación sobre ese perfil del suelo y es la condición en la que la evolución del suelo se aleja de ese estado clímax, o sea, se aleja de ese estado de equilibrio estable. ¿Cómo ocurre esto? Pasa una perturbación sobre el suelo que estaba desarrollado, que pueden ser de dos tipos. Se habla de que después de la perturbación hay un rejuvenecimiento del suelo, y en este caso corresponde en realidad a lo que es cuestiones ambientales, por ejemplo una erosión de tipo geológica, y se dice que ese suelo que está perturbado, o sea que se detuvo la evolución o se volvió para atrás en el estado de evolución, está en un estado de regresión. El suelo que había evolucionado, que se había completamente diferenciado, vuelve a estar en situaciones similares a lo que era su material original y va a empezar a evolucionar de nuevo, o sea, va a tener otro ciclo de crecimiento y por eso se dice que el suelo se rejuvenece. Tenemos otro tipo de alteración que puede ocurrir sobre el suelo, en este caso por acción del hombre. Imagínense en un desmonte sobre un suelo que elimina la vegetación que estaba en equilibrio estable en esa situación de clima con el suelo. Va a haber una perturbación, en este caso se habla ya no de regresión, sino de un estado de degradación del suelo, y en este caso lo que vamos a tener es una nueva evolución, porque esa vegetación que estaba antes sobre ese suelo desaparece, aparece una nueva, por ejemplo una implantación de un pino, un eucalipto, y tenemos una vegetación que va a aportar un tipo de materia orgánica diferente, o sea, se produce un humus distinto, y esta va a tener una impronta sobre el perfil para que evolucione con una disposición de horizontes diferentes con distintos grados de evolución. A su vez, esta evolución regresiva puede ser completa o parcial. Cuando es completa es cuando desaparece completamente todos esos horizontes que se habían diferenciado y volvemos a la situación de ese material madre, y acá vamos a tener que los suelos se denominan litosoles, en el caso que sea una roca dura, y si esa roca es blanda, los suelos se llaman regosoles. La evolución regresiva también puede ser parcial y en ese caso no llego al material madre, pero solamente quedan diferenciados o se diferencian los horizontes superiores, aquellos con acumulación de materia orgánica, horizontes humíferos, pero no tengo formación de un horizonte B. En este estado de evolución regresiva lo que vamos a tener es que los procesos de degradación van a ser mayores a los procesos de construcción. Entonces tengo un suelo que no está evolucionado, no está desarrollado. Esto mismo dicho ahora en forma gráfica, en función del tiempo tenemos cómo va evolucionando un suelo a partir de un material madre, cómo va en este caso, está graficado cómo crece, hay un desarrollo máximo, es una profundización de lo que es el perfil del suelo con toda la diferenciación de sus diferentes horizontes. En este estado de evolución progresiva lo que tenemos es una máxima organización de lo que son los componentes del suelo, todos ordenados. En ese orden aparecen lo que son las estructuras, por ejemplo. Tenemos entonces una progresión que lo que va a favorecer es la horizonación, es decir, la diferenciación de los distintos horizontes dentro del perfil del suelo. ¿Qué pasa si este perfil evolucionado de repente sufre un proceso de perturbación que me altera esa evolución progresiva? Vamos a pasar entonces a un estado de evolución regresiva. Ese suelo va a ir retornando a lo que eran las condiciones de un material poco alterado, voy a perder profundidad del horizonte, entonces me encuentro en una situación de un suelo que está desordenado, con una mezcla de materiales, y es un estado de regresión, una evolución regresiva, en donde ocurre una aproidización. ¿Qué pasa? Desaparecen todos los horizontes que estaban bien diferenciados y tengo todo un material más homogéneo, más mezclado, menos evolucionado. Cuando hablamos de climas del suelo, o sea, ese estado estable, equilibrio, ese estado final de los suelos maduros, acá dice el perfil del suelo que está en equilibrio con el ambiente y que no ha sido modificado por el hombre, ese tipo de clima pueden ser en realidad de dos tipos. El clima climático o el clima debido a factores locales o estacionales.
En lo que hace el clima climático se refiere a las condiciones de desarrollo de los suelos que están fuertemente influenciadas por los factores locales, o sea, que están influenciados por factores precisamente que no son locales, lo que es el clima y la vegetación. Esa asociación clima-vegetación que define los estados climáticos tanto de los vegetales como el suelo, son los que le imprimen las características y le dan la dirección para que evolucione el suelo y van a definir en las grandes regiones, en los grandes ecosistemas o biomas que tenemos en el planeta, cómo se distribuyen espacialmente los diferentes tipos de suelos que aparecen en un paisaje. Este clima climático, o sea que depende del clima y de los organismos, tiene cierta independencia de factores locales, pero sigue teniendo influencia de lo que es, por ejemplo, el material original. De esta manera, entonces, los organismos actúan sobre el suelo, van a permitir esa diferenciación de horizonte básicamente en lo que es condicionado por el tipo de materia orgánica o el tipo de humus, que define un tipo de edafogénesis, y es lo que se denomina en la clasificación de suelo de lo que es la escuela rusa, son los suelos zonales, o sea, dentro de una gran zona, suelos que se desarrollan y evolucionan en función de los factores formadores, clima y organismos. Entonces, como factores formadores, el clima y los organismos en un clima húmedo y frío, que va a determinar, por ejemplo, la aparición de un tipo de vegetación de las de bosque conífera. Es una zona fría y húmeda en donde el tipo de materia orgánica que se va a formar genera un humus que es poco desarrollado, de características muy ácidas, y esas condiciones lo que van a favorecer procesos como por ejemplo lo que es la fosilización. Entonces vamos a estar en presencia de suelos zonales de los tipos podzole. En un sistema de clima húmedo y cálido se puede favorecer la aparición de especies de tipo gramínea, en lo que es una pradera o una estepa. En este caso tenemos otro tipo de humus que está más evolucionado, es un humo más rico, poco ácido, que le da características para que tenga la evolución de suelo de, por ejemplo, los tipos molisoles, en donde se dan estos procesos de melanización, o sea, ese oscurecimiento de los horizontes por la asociación entre la materia orgánica y la componente mineral. Entonces vamos a tener suelos zonales de tipos molisoles. El otro tipo de estado climáxico, o sea, de estado de equilibrio, estado estable del suelo, puede estar definido por factores locales o estacionales. En este caso, dentro de lo que es esa macrorregión que estaba definido por el clima y los organismos, vamos a encontrar pequeñas regiones o parches que van a tener presencia de suelo que van a evolucionar en funciones de situaciones locales que tienen una intensidad sobre los factores, digamos, son factores muy intensos en lo que hace a la evolución y desarrollo de los suelos de ese lugar. Y acá hay independencia de esos factores bioclimáticos, o sea, no depende tanto del clima de los organismos como sí de estos factores locales que le imprimen mucho las características de desarrollo, y que esos factores se corresponden a lo que es el material madre, roca madre, y la condición de relieve que va a definir qué tipo de drenaje puede aparecer en esos pequeños sectores. Así, por ejemplo, dentro de un gran paisaje podemos encontrar una zona de relieve en donde esté la formación de suelos tipo pantanoso, porque bueno, el agua se acumula, el relieve no permite que se elimine y voy a tener procesos de hidromorfismo, o bien puede haber lugares en donde el material madre tiene ciertas características que son muy fuertes o de composición extrema, que son, acá por ejemplo están puestos los suelos calcimórficos, o sea, suelos donde predominan materiales de tipo las calizas, que van a determinar cómo va a ser la evolución y el desarrollo de ese suelo. Y es lo que en la escuela rusa se clasifica como los suelos intrazonales. O sea, dentro de esa zona de suelos zonales tenemos los intrazonales, que están en regiones más acotadas y que están definidas por lo que son los factores formadores, material madre y relieve. Como ejemplo de material madre, por ejemplo, algún sedimento rico en arcillas expansibles, que van a definir el proceso pedogenético de vertisolización, y así voy a tener suelos intrazonales tipo vertisoles, en lo que hace a relieve, por ejemplo un relieve cóncavo donde el agua no puede eliminarse y se magnifique lo que es el proceso de hidromorfismo. Entonces van a estar estos suelos gleisoles
por ejemplo, lo que son los listosoles, estos que tenemos con acumulación de material orgánico y agua por debajo. Y aparecen los suelos azonales, también dentro de la clasificación de la escuela rusa, que es, acá corresponde a todos aquellos suelos que no pudimos incorporar en las dos categorías anteriores, o sea que no eran ni zonales ni intrazonales. El resto cae en esta categoría, que son los suelos azonales, que son suelos poco evolucionados, que se desarrollan en condiciones en donde o el material madre es poco meteoralizable, poco alterable y no favorece que haya evolución, o hay condiciones del clima o algún otro impedimento que permita que ese suelo evolucione. Entonces estos suelos que son con poco desarrollo y jóvenes son los que los rusos clasifican como suelos azonales. Hasta acá, no sé cómo vamos, pues yo solo veo la pantalla. ¿Venimos bien? ¿Hola? Sí, Romy, sí, viene bien. Gracias. Ahora pasamos a la clasificación de los perfiles de suelo. Podemos encontrar distintos tipos de clasificaciones en función de qué grado de desarrollo tienen esos perfiles de suelo, qué tipo de evolución tuvo el perfil, qué tipo de humus se formaron en esos perfiles y qué grado de alteración o de nueva formación de arcilla han aparecido. En lo que hace el grado de evolución, vamos a clasificar los suelos desde aquellos no evolucionados, poco evolucionados, evolucionados, hasta los suelos muy evolucionados. Dentro de los no evolucionados son esos suelos jóvenes, donde el perfil casi no tiene diferenciación de horizonte, o sea, no tenemos las 3 letras ABC, sino que pasa de un horizonte superior en donde hay algo de incorporación de materia orgánica, y directamente tenemos el material original, o puede haber un horizonte C, que se ha diferenciado un poco del material madre. No vamos a encontrar los horizontes B en este caso. Son suelos, como dice ahí, muy próximos al material original, es decir, que todas las características que tienen son propias del material madre. Este tipo de suelos más tipo roca, buenos sedimentos poco diferenciados. Un segundo tipo de suelos, según el grado de evolución, son los poco evolucionados. Dependen en gran medida del material madre. Es decir, que todos los rasgos, la mayoría de los rasgos que encontremos dentro de este perfil desarrollado son rasgos heredados del material madre, o sea, son muy parecidos a lo que es el material original y todavía tienen poco desarrollo, poca evolución. Pero ya empiezan a aparecer los horizontes B, por ejemplo, o sea, ya tenemos un poco más de movimiento de partículas a través del perfil. Se aparecen entonces mayor cantidad de horizontes diferenciados, un poquito mayor de profundidad de desarrollo en estos suelos pocos evolucionados. ¿Qué factores hacen que haya mayor o menor evolución en un suelo y que yo pueda tener mayor o menor diferenciación de horizonte? El agua como eje principal en lo que hace a los procesos pedogenéticos, ya sea clima frío o cálido, es determinante. Si tengo procesos de degradación, ya sea de erosión, de pérdida de materiales o de acumulación de materiales superficiales, que lo que van a hacer es detener estos procesos de pedogénesis, porque de repente el suelo que se estaba desarrollando no va a estar en contacto con el clima externo, entonces deja de tener la influencia de ese factor formador y los procesos se hacen más lentos. ¿Qué tipo de roca madre tengo? Si es más alterable o no. Si tengo problemas de oxidación, o sea que tengo bastante periodos de tiempo cubierto con agua, que va a favorecer unos procesos y otros no. Y básicamente el tiempo que no necesariamente porque sea mayor tiempo va a ser más evolucionado, pero sí tiene su impronta que el tiempo va a favorecer que actúen mayormente y más continuos los factores y procesos formadores. Entonces estos suelos pocos evolucionados, que son de desarrollo más lento, en donde prácticamente, si bien algunos tienen horizonte B, la estructura todavía no está bien construida, pueden deberse entonces a procesos de erosión, donde parte de la parte superior del suelo se erosiona, se pierde, o bien ese suelo se venía desarrollando y me encuentro con materiales que se acumulan sobre la superficie, ya sea de origen eólico por el viento, aluvial, lo que son ríos y arroyos que van cubriendo con su sedimento, o de las partes altas material que es aportado y se van acumulando sobre la superficie
y hacen que los procesos de evolución transcurran en forma más lenta o se detengan. ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Qué es lo que hablamos cuando nosotros definimos la edafogénesis? Que necesitamos es la estabilidad en el paisaje. Si yo no tengo condiciones de un paisaje estable que favorezca la interacción de los procesos, sino que voy teniendo continuas perturbaciones, lo que voy a tener es un perfil que se desarrolla poco o que empieza y después continúa desarrollando, pero muy lentamente. El tercer tipo de suelo, entonces, que vamos a encontrar según grado de evolución, ya son suelos evolucionados. Acá sí ya tenemos el ABC de los horizontes, con las subdivisiones en el caso que corresponda, todo tipo de humo, o sea que tenemos no solo humos brutos poco desarrollados, sino que aparecen humus más complejos que le van a dar mayor fertilidad, mejores características de estabilidad de estructura, etcétera. Tenemos entonces un material que ya tiene bastante independencia de lo que es la roca madre o el material original, es decir, que los rasgos morfológicos que yo pueda encontrar en este tipo de perfil de suelo son rasgos adquiridos durante el proceso de pedogénesis, o sea, son producto de los factores y procesos pedogenéticos, y poco y nada ya tienen que ver con las características del material madre. Otros ejemplos de suelo evolucionado, en donde vemos bien la diferenciación de los horizontes, magnificado en aquellos climas que se puede con agua, lo que es la aparición de estos horizontes eluviales que pierden materiales, con la consecuente aparición de los horizontes iluviales, en donde yo tengo la ganancia de esos materiales que se mueven en el perfil a través del agua, o por medio del agua. El último estado de evolución clasifica a los perfiles como suelos muy evolucionados, como primera característica, condiciones de un medio bien drenado, lixiviante, o sea, posibilidad de que esos materiales que se alteran se puedan mover dentro del perfil. Hay una máxima alteración de los componentes minerales primarios del suelo, excepto el cuarzo, que es difícilmente meteorizable. Entonces tengo prácticamente eliminado mucha pérdida de lo que es la sílice y los cationes de cambio. Vamos a tener condiciones de acidez. Los óxidos de hierro y aluminio en su máxima expresión dentro del perfil, esos suelos rojos, por ejemplo, muy evolucionados. Arcilla nueva, ya no la heredada, sino que se formó nuevamente en ese lugar, del tipo de las caulinitas. ¿Qué factores favorecen entonces que haya una mayor evolución y un mayor grado de desarrollo de los horizontes? Por un lado, bueno, es clave el factor del tiempo, cuánto dura esa evolución, cuánto tiempo ha estado interactuando los factores formadores. Como factor climático importante lo que es la lluvia y la temperatura, mayor intensidad de pluviometría, mayores temperaturas, más se aceleran los procesos, se favorece esa evolución. Y bueno, y los factores estacionales en lo que hace qué tipo de roca madre tengo que favorezca o no esa evolución y en qué posición del paisaje, qué relieve se encuentra el suelo que está evolucionando. Un ejemplo entonces clásico que corresponde a este tipo de grado de evolución son los suelos oxisoles, también los ultisoles, o sea, cuando hablamos de suelos oxisoles y ultisoles son suelos que decimos que están altamente intemperizados, entonces que hay una máxima expresión de lo que ha sido la meteorización y la edafogénesis en estos suelos, son suelos con bastante profundidad, bien aireados. Tenemos pH ácidos porque hay una gran pérdida, junto con el sílice perdemos los cationes básicos, entonces va a haber predominio de lo que es la acidez, pierdo la saturación de cationes básicos en el complejo, son suelos poco fértiles, o sea, de poca disponibilidad de fósforo, en condiciones entonces de la máxima evolución. Y cuando hablamos ya de estos suelos que son los suelos más maduros, en realidad suelos más viejos. Habíamos hablado hoy de que existían los ciclos edafogenéticos, que dijimos que el conjunto de las fases que ocurren durante la evolución del suelo, desde ese material madre hasta un perfil bien desarrollado completo, todas esas fases que transcurren constituyen lo que es un ciclo edafogenético de formación de suelo. Y esto está muy influenciado obviamente en lo que es el otro factor formador, que es el tiempo. Y vamos a ver que el tiempo actúa, por un lado, en lo que hace a las propiedades que definen los rasgos morfológicos del perfil. Entonces vamos a tener componentes como es, por ejemplo, la materia orgánica o el carbonato de calcio, en donde
en poco tiempo, en algunos cientos de años, alcanzan el equilibrio con el ambiente, ese estado clímax. Otros elementos, como por ejemplo lo que es el movimiento de arcilla dentro del perfil, le toma mucho más tiempo, entonces hablamos del orden de los miles de años. Estas propiedades del suelo se traducen en lo que es la formación de los horizontes. Entonces, si dijimos que materia orgánica es uno que se forma bastante rápido, los horizontes A van a tener una formación relativamente rápida, mientras que este horizonte óxico, que es típico de esos suelos oxisoles que veíamos recién, en donde tenemos esa alta pérdida de sílice y esa acumulación intensa de lo que son los óxidos de hierro y aluminio, hablamos del orden de los miles a millones de años para que aparezca este tipo de horizonte. Lo mismo entonces, lo que hace la aparición de los suelos, o sea, este tipo de horizonte van a definir la formación de los perfiles y los tipos de suelo, y ahí vamos a tener suelos que se forman en pocos años, y hablamos del orden de los 10.000 años, o suelos que necesitan de las cientos a miles de años para que se formen, y entonces podemos clasificar a los suelos de ciclo corto, aquellos que necesitan menos de 10.000 años para que ese ciclo completo se forme, y suelos de ciclo más largo, en donde necesitamos más de 10.000 años. Dicho de forma gráfica lo que acabo de explicar, acá tenemos graficado en función del tiempo el desarrollo de las propiedades, de algunas de las propiedades dentro del perfil, y vemos que algunas crecen y llegan a un estado estable. Por ejemplo, acá podremos poner la materia orgánica, que en relativamente poco tiempo alcanza este estado de equilibrio y se mantiene en el tiempo. Hablábamos que el carbonato de calcio también es uno de los que primeramente evoluciona y entonces llega a un estado de equilibrio también relativamente rápido. Y después teníamos otras propiedades que le consume mucho más tiempo poder alcanzar un estado de equilibrio. Por ejemplo, podemos pensar en las arcillas, en donde después de un largo plazo empiezan a tener un estado estable. Acá podemos poner los complejos arcillos húmicos, de la mano de la aparición de esta arcilla, cómo van evolucionando en el tiempo y van apareciendo y se manifiestan dentro de los horizontes del suelo. ¿Qué es lo que tenemos acá? En función del tiempo, cómo van evolucionando y apareciendo hasta llegar al estado de equilibrio cada uno de los distintos tipos de horizontes. Entonces vemos cómo este horizonte A, relativamente en 100 años, puede estar alcanzando un estado estable de equilibrio, y los sucesivos horizontes subsuperficiales, el horizonte B con poco desarrollo, donde la estructura todavía no está construida. Luego este horizonte BT, ese horizonte de acumulación, de máxima acumulación de materiales, en donde sí ya tenemos esas estructuras prismáticas, hasta estos horizontes de los suelos oxisoles, donde hablamos del orden de los miles y millones de años. Esta combinación de estos rasgos morfológicos que determinan la formación de estos horizontes van a definir los tipos de suelo, o sea, los tipos de perfiles del suelo en función de el tiempo de evolución, partiendo de un material madre, donde en el año cero no hay ningún horizonte diferenciado, y cómo cuando van pasando de cientos a miles y miles de años, estos perfiles se van diferenciando, se van profundizando, van apareciendo mayor cantidad de horizontes que son distintos entre ellos, y que estamos hablando entonces de que tenemos suelos que son inmaduros, suelos que son jóvenes, suelos que van madurando, hasta suelos que se convierten en viejos. Entonces, dentro de lo que es el ciclo de evolución del suelo, podemos clasificar a los perfiles de suelo en suelos actuales o monocíclicos y suelos antiguos. Dentro de lo que son los suelos actuales o monocíclicos, que también se llaman monogenéticos, es decir, que tienen un solo proceso de dafogénesis, son suelos de ciclo corto, o sea, menos de 10.000 años para su formación, y que el desarrollo, o sea, todo lo que son los procesos pedogenéticos para diferenciar ese perfil, ha transcurrido bajo condiciones de clima, de ambiente y vegetación que son similares a lo que tenemos actualmente. Entonces son estos suelos que encontramos hoy expuestos en superficie, donde tenemos la diferenciación de todos los horizontes en distintos grados de expresión de desarrollo según la combinación de los factores formadores de cada lugar. Suelos entonces monocíclicos de un solo ciclo de evolución. La otra clase de suelo entonces son estos suelos antiguos, que también se denominan paleosuelo. Estos suelos antiguos, paleosuelo, corresponden a suelos que se han desarrollado durante miles y miles de millones de años, entonces han sido afectados por condiciones
del ambiente, tanto climática como la vegetación asociada, que son diferentes a lo que encontramos en la actualidad. Dentro de estos suelos antiguos vamos a tener los suelos policíclicos, los suelos fósiles o enterrados y los suelos viejos o relictos. Empezando con los suelos policíclicos, son suelos que también se denominan poligenéticos, es decir, que tienen más de un tipo de ciclo, o sea, más de un ciclo de evolución dentro de su desarrollo, y esos diferentes ciclos de evolución responden a distintas condiciones ambientales, o sea, diferentes cambios climáticos que han transcurrido durante los miles y millones de años en los que se han formado estos suelos. De esta manera vamos a encontrar que estos suelos poseen, porque siguen evolucionando, entonces tienen condiciones climáticas actuales, van a tener rasgos morfológicos que responden al clima actual y rasgos morfológicos que son relictos o heredados de los climas anteriores. En este tipo de suelo la evolución que yo tengo hoy se superpone a la evolución pasada, por eso se habla de una superposición de edafogénesis, diferentes edafogénesis, diferentes ciclos durante la evolución de estos perfiles de suelo. La morfología de los suelos es difícil de interpretar, esto quiere decir que como yo tengo esta conjunción de rasgos actuales y rasgos anteriores, de repente un reconocedor está trabajando sobre un perfil de estos suelos y encuentra, por ejemplo, en una región árida que tenemos una alta acumulación de materia orgánica, como un ejemplo muy extremo, que no se condice esa zona árida que tiene poco desarrollo para una vegetación actual con esos contenidos, pero que sí responden a una situación anterior en donde en ese sitio la pluviometría era mayor. Estos suelos entonces derivan de distintas formaciones geológicas que han sufrido los procesos de pedogénesis desde finales del terciario hasta lo que es el cuaternario, entonces hablamos de fluctuaciones climáticas. Decimos que aquellos suelos que son más viejos tienen, no necesariamente porque tengan muchos años son de mayor evolución, pero tienen más posibilidad de que la evolución haya sido afectada por distintos cambios climáticos. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar suelos que son de regiones templadas, que hoy están en regiones templadas, que en un tiempo atrás, un tiempo geológico atrás, sufrió alternancia de periodos glaciares fríos con periodos más cálidos, o bien suelos que están en regiones áridas, que en un tiempo geológico para atrás han tenido alternancia de periodos pluviales, por ejemplo acá donde se formaría esa mayor cantidad de materia orgánica, intercalado con periodos de extrema sequía. Un ejemplo de un perfil de un suelo policíclico, en este caso es un suelo que tiene 3 ciclos de evolución, una parte superior, o sea el suelo actual, en donde tenemos este horizonte A, es un suelo que está empezando a evolucionar, o sea un suelo somero de poca profundidad, que es lo que no sé si alcanzan a ver acá, se llama este suelo apludol tapto-árgico. Este término apludol quiere decir que es un molisol que tiene poco desarrollo, en este caso el horizonte A. Por debajo, otro ciclo de evolución de ese suelo, este suelo que está por debajo. El término tapto significa enterrado, entonces este suelo que está por debajo del molisol, tapto-árgico, hace referencia a la presencia de un horizonte en donde tengo acumulación de arcilla, ese horizonte argílico. Acá tenemos el subíndice T, que significa acumulación de arcilla. Entonces estamos pensando de repente que este ciclo de este suelo que transcurrió en un periodo antiguo, seguramente era un clima húmedo, porque para que aparezca este BT, que es de acumulación de arcilla, necesito la presencia de agua para que mueva la arcilla en suspensión a través del perfil. Y por debajo otro tipo de suelo, o sea que corresponde a otro tipo en realidad de ciclo de formación de este suelo. También tenemos un horizonte BT, o sea que también estamos hablando de algún periodo en el que han transcurrido bajo condiciones de alta humedad. Entonces suelos policíclicos, más de un ciclo de formación durante la evolución del perfil. El segundo caso de los suelos antiguos palosuelos son los suelos fósiles o enterrados, es decir que yo tenía un suelo que estaba evolucionando y de repente queda enterrado por otro tipo de material en la superficie. Para que el suelo se denomine enterrado, como requisito es que esa capa que cubre el suelo tiene que ser mayor a los 50 centímetros. Una vez que este suelo está enterrado, que pasa a ser un suelo fósil o enterrado, deja de
tener la acción de los factores formadores y los procesos que favorecen el desarrollo, entonces dejan de estar afectados por las condiciones actuales del ambiente, o sea, la pedogénesis actual queda frenada. A estos suelos fósiles o enterrados los podemos encontrar en distintas posiciones. Aquellos que están más cerca de la superficie tienen posibilidad de seguir evolucionando. Mayormente los encontramos a profundidades más abajo. Y en algunos casos estos suelos enterrados, estos suelos fósiles, pueden formar parte de la columna estratigráfica. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos de formaciones geológicas? La columna estratigráfica son esa superposición de las formaciones geológicas que vienen apareciendo durante la evolución de distintos periodos geológicos, y de repente podemos tener entonces nuestro suelo, nuestro perfil desarrollado debajo y entre medio de formaciones geológicas. El tercer tipo de suelo antiguo, paleosuelos, son los relictos. Estos son suelos de ciclo más largo, o sea que más de 10.000 años para que evolucionen. En estos suelos los procesos pedogenéticos son más o menos, se mantienen en el tiempo, pero con distintos estados de aceleración y desaceleración. O sea, en periodos en donde se magnifican más y evolucionan más rápido esos procesos pedogenéticos, y en otros donde no están marcados, pero que siempre están. Son suelos en donde no, o sea, aparecen en la superficie, entonces no fueron afectados ni por procesos de erosión ni de depositación, o sea, no se ha acumulado material sobre ellos, ni tampoco se ha perdido el material de la parte superior de estos perfiles. Y pueden presentar rasgos antiguos y de procesos actuales, o sea, como han transcurrido más de 10.000 años, durante su largo proceso de evolución, puede encontrar rasgos morfológicos del perfil que correspondan a condiciones ambientales antiguas y otras de las condiciones del ambiente actual. Nuevamente, ejemplo de esto son esos suelos muy evolucionados, esos oxisoles multisoles, en donde tengo una alta intemperización, también bien en su máxima expresión y ya finalizado lo que ha sido la edafogénesis de estos suelos, que lo que tienen es que son suelos viejos, pero que aparecen en superficie. Resumiendo entonces lo que vimos, hablábamos de un estado clímax, o sea, un estado de equilibrio estable donde el suelo que se desarrolló está en equilibrio con la vegetación asociada y en forma estable mientras no haya un factor de perturbación, que en ese caso hablamos que el suelo se aleja de esa situación clímax y pasamos a una evolución regresiva. Este estado de clima estaba definido por distintos factores formadores, la intensidad de esos factores formadores que actúan en el lugar. Entonces hablábamos de los factores bioclimáticos, en donde los organismos, o sea, la vegetación y el clima definían el desarrollo de los perfiles, y ahí teníamos los suelos de tipo zonales. Si dentro de esas zonas grandes que están definidas por los biomas, o sea, el clima de los organismos, hay factores locales como es el material madre o las condiciones de relieve, de drenaje, que le imprimen mayores características para el desarrollo del perfil, vamos a estar en presencia de suelos intrazonales. Y un tercer tipo de suelo que cuando no puede ser clasificado dentro de estas dos clases, se denominan los suelos azonales. Hablamos de clasificación de los perfiles del suelo en función del grado de evolución, desde aquellos suelos no evolucionados, muy parecido a lo que es el material madre, hasta aquellos suelos de extrema evolución o muy evolucionados, en donde, bueno, de las características del material madre no queda nada y tenemos la máxima expresión de los procesos pedogenéticos. Y hablamos también de clasificar a los suelos según los ciclos evolutivos, aquellos que transcurren durante un solo ciclo, que son los suelos actuales o monocíclicos, y después suelos antiguos, que a su vez se subdividen en aquellos suelos que tienen más de un ciclo de evolución, suelos que quedan enterrados, o suelos que son de un periodo largo de evolución, relictos que aparecen en la superficie. Y con este resumen yo estaría cerrando. No sé si se entendió.